Esta mañana han pasado muchas cosas, no nos hemos puesto de acuerdo, pero como la palabra es la palabra, pues resulta que hay muchas ideas, muchos mensajes, que igual vamos a insistir sobre ellos. No por nada, sino porque están aquí escritos. En el Evangelio de Marcos, lo hemos comentado desde el principio, hay muchos enseguida, muy inmediatamente, muchos muy después de esto, salió de allí y se fue a no sé dónde, y esto es algo que sucede de forma continua. Hemos visto a un Jesús maestro enseñando el Evangelio del arrepentimiento, porque es lo primero que él predica. Y está Juan el Bautista, pero Jesús toma el relevo y sigue con el mismo Evangelio del arrepentimiento, que como hemos escuchado, no es nuevo, sino que es algo que está en el corazón del Señor desde el principio de los tiempos. Lo que sucede es que Dios va revelando el misterio de la salvación de una forma progresiva, de una forma paulatina, va siguiendo un proceso. En este capítulo 6 del Evangelio de Marcos nos encontramos, sería muy interesante ver cuál es la relación de Jesús con sus discípulos. Desde el principio el Evangelio está hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. Sería muy interesante analizar cuál es la relación de este Jesús, Hijo de Dios, con esos 12 hombres y con las mujeres que le rodeaban, que tenían una relación directa con él. Sería muy interesante ver a ese Simón el celote, dispuesto a sacar su espada para luchar contra los romanos, a ese Mateo el publicano, dispuesto a vender, a someterse y a servir a ese conquistador que los tenía sometidos. Sería muy interesante ver cómo se relaciona con Pedro el impetuoso, con esos pescadores, con ese Judas que le iba a traicionar después. Y el capítulo 6 de este Evangelio es una de las cosas que nos permite ver con muchos matices, con muchos detallitos. Podríamos separar los eventos que suceden, pero un servidor en esta mañana quería coger el versículo 37 y ponerlo en el foco principal con luces de neón. Dice que él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Porque vamos a seguir un proceso de transformación en la vida de aquellos hombres, que pasan de ser alumnos teóricos, a como hemos también meditado, alumnos en prácticas de lo que significa seguir a Jesús. Lo primero que nos encontramos, lo primero que nos habla este capítulo 6, es de esa vuelta de Jesús a su tierra, a Nazaret, donde él se crió desde su infancia. Y nos habla de cómo él entra en la sinagoga y predica, y anuncia, y expone el mensaje del que él tiene que hablar. Y tenemos ese primer encontronazo con esas preguntas que se van repitiendo de forma sistemática en este Evangelio. Pero ¿de dónde recibe esa sabiduría? ¿Y de dónde le viene el hacer estas señales? Pero ¿no es el hijo de María? A José no se le menciona, sería para analizarlo, pero ¿no es el hijo de María? ¿No estarán aquí sus hermanos? No sus primos, sus hermanos. ¿No estarán aquí sus hermanos? Simón, Judas, Jacobo. ¿No estarán aquí también sus hermanas? El Señor Jesús en ese encontronazo, en ese encuentro, ante esa resistencia, es curioso porque esto nos habla de cómo de desapercibido ha pasado el Señor Jesús toda su infancia y juventud. Nadie podía haber visto en él lo que en él se estaba desarrollando, o nadie lo vio, lo que en él se estaba desarrollando en este momento. Y existe ese choque. Si él tiene este choque sin haber pecado, sin que se pudiera decir nada en contra de él, porque no dicen en nada en contra suyo. Nosotros, en nuestro entorno,
en donde nos pueden decir muchísimas cosas y en donde nos pueden recordar muchos eventos que hemos vivido en nuestra vida y que no son un buen ejemplo. Cuanto más nosotros no vamos a tener este conflicto. Dice, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra, con su familia, en su casa. Y siempre habrá alguien dispuesto a recordarnos qué es lo que hemos hecho mal, en qué nos equivocamos, qué fallo tenemos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, y gente con mucha memoria será capaz de decirnos aquello que hicimos, aquello que dijimos, aquello en lo que nos equivocamos, aquello en lo que pecamos. El primer punto, la primera llamada de atención que un servidor quisiera hacer en esta mañana, para nosotros como discípulos del Señor Jesús, es que nos tenemos que centrar en el mensaje del Evangelio, nos digan lo que nos digan a nuestro alrededor. Incluso aunque sea verdad del pasado. Incluso aunque sea verdad del pasado. En donde nosotros tenemos que estar concentrados es en predicar y anunciar el Evangelio. Que eso es en lo que se centra el Señor Jesús. Dice que Él se asombró de la incredulidad que había con la que se encontró allí, que solo pudo sanar a algunos recorriendo las aldeas que había alrededor. Pero ahora, en el versículo 7, nos encontramos con que Jesús pasa lo que en mi trabajo se llama on the job training, la formación práctica en la vida real. Hemos aprendido la teoría, vamos a ponerla en práctica. Y Jesús lo que hace es dejar a esos 12 hombres, los parte, los divide de 2 en 2 y les dice, id y predicad. Y cumplan una serie de requisitos. Dice, les mandó que no se llevasen nada para el camino, sin carga, sino solamente un bastón donde apoyarse para poder seguir tipo caminante, tipo senderista, un bastón donde poder apoyarse. Que no se preocuparan ni por llevar ropa, ni pan, ni dinero para el viaje. Que se calzasen con sandalias, y esto a un servidor le recuerda a Isaías 52 y al apóstol Pablo también. Qué hermosos son los pies del que anuncia salvación, aprestos los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Solo llevar las sandalias, calzarse con sandalias, no llevar ropa de repuesto. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Déjense ayudar, déjense ser recibidos. Y si en algún lugar no los reciben, ni os oyeren, es un problema en cómo ustedes han predicado el Evangelio. Es un problema por su carácter, es un problema porque no han sabido usar las palabras adecuadas. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Nuestra obligación es no tomarnos el rechazo como algo personal. No nos están rechazando a nosotros. No están rechazando nuestra palabra ni nuestro mensaje. Están rechazando el Evangelio del Señor Jesús. Nuestra obligación, otra vez, es predicar única y exclusivamente el Evangelio del arrepentimiento. Dice, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, no tienen que darnos cuenta a nosotros de sus decisiones ante la predicación del Evangelio, predicación oral, hablar del Evangelio, es algo que van a tener todos, cada uno, tenemos que dar cuenta delante del Señor. Nuestra obligación es solo predicar. Dice que, versículo 12, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Y cómo es posible que unos miserables pecadores puedan predicar el evangelio del arrepentimiento? Porque reconocemos nuestra condición y sabemos, en primer lugar, que tenemos que arrepentirnos. Y podemos predicarlo no porque seamos perfectos, sino porque no lo somos y hemos recibido este mensaje. El apóstol Pablo dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y hemos sido enviados no por nuestros méritos, sino por el Evangelio del Señor Jesucristo.
Y dice el versículo 13 que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y este versículo está aquí. Y este versículo está en la Escritura. Y está antes del capítulo 16, donde Marcos dice, hablando el Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, una serie de cosas. Esto está aquí. ¿Para qué fueron enviados aquellos hombres? ¿Para hacer milagros? No, para predicar el evangelio del arrepentimiento. El apóstol Pablo, todo lo que dice el Antiguo Testamento se filtra en Jesús y llega a los discípulos, ¿no? Queda como filtrado a los discípulos, es como el té, como esa infusión. El apóstol Pablo, precisamente en Efesios capítulo 6, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y nuevamente nuestra conciencia tiene que ser que el evangelio que estamos predicando va en contra de lo que Satanás, el maligno, quiere que se predique. Y que va a poner todas las trabas que sean posibles, usando verdades y mentiras, mezclándolas. Y nuestra lucha no es contra hombres, no es por tratar de convencerlos, es por mantenernos firmes en predicar el evangelio del arrepentimiento. Y si el Señor quiere hacer milagros, nosotros no somos quien para decirle que no lo haga, porque en nuestra doctrina está que eso ya ha pasado de moda. El Señor actúa como Él quiere. Nuestra obligación no es perseguir un milagro, nuestra obligación es anunciar el evangelio del arrepentimiento. Nos encontramos a partir del 14 con una situación de la que un servidor quisiera extraer el siguiente pensamiento. Nos encontramos con esto que sucede en las películas, ¿no? Estamos viendo la película en tiempo real y de repente hay como un paso atrás para recordar algo que ha pasado, ¿no? Y esto sucede aquí con la muerte de Juan el Bautista y con el encuentro que tiene con Herodes Antipas. Herodes Antipas lo tiene en la cárcel. Allí está Herodías, la mujer de su hermano, pero que está conviviendo con este hombre, con Herodes Antipas. Y allí está su sobrina, una chica joven, bailando en una fiesta para este hombre. Y este hombre que en su corazón, de alguna manera, aunque Juan estaba predicándole, te tienes que arrepentir porque estás pecando, de alguna manera este hombre tenía en su corazón el que le agradaba escuchar a Juan. Era algo que le gustaba. El mensaje no era agradable, pero este hombre Herodes le gustaba. ¿Qué sucede? Sucede que en un momento determinado esta chica hace el baile delante en esa fiesta. Y este Herodes queda con un subidón, con una mega alegría, queda allí y dice, mira, me ha encantado, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. Y allí estaba Herodías, que estaba esperando el momento, no le gustaba tanto el mensaje que soltaba Juan el Bautista, y allí estaba Herodías, y en el momento oportuno, dice que esta chica dice, bueno, mamá, ¿qué hago? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se ve en una situación en la que no quería verse, se entristeció, en la que no quería verse. A él le gustaba escuchar a Juan. Pero en medio de un subidón suelta unas palabras que lo comprometen delante de toda la gente que estaba alrededor. Y en vez de cambiar de opinión por vergüenza, mantuvo su decisión, tomada en un momento de subidón, y ordenó la muerte de Juan el Bautista. Y eso provoca en el corazón de Herodes lo que sucede al principio de este tramo, a partir del versículo 14. Escuchaba hablar de Jesús y él tenía en su conciencia, este es Juan que viene a por mí. Aquella decisión tomada en un momento de una emoción fuerte quedó en su vida para siempre como algo que lo atormentaba. Lección. No tomemos decisiones llevados por impulso, por emociones. No estemos apresurados en hablar, en decir, sino contengamos nuestra lengua. Ni una super alegría, ni una super tristeza nos deben llevar a tomar decisiones que pueden ser equivocadas y de las que nos arrepintamos el resto de nuestra vida. Y nos encontramos, después de este impasse, nos encontramos ahora a partir del versículo 30 con que los apóstoles que vuelven de aquella predicación a la que fueron enviadas,
Dice que se juntaron con Jesús, versículo 30, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y descansad un poco. ¿Por qué te vas solo? ¿Estás mal? ¿Te pasa algo? No. Hay momentos en los que, como hemos escuchado, después de grandes esfuerzos, de grandes luchas, aunque no sean esfuerzos físicos muy intensos, a pesar de que tenemos el poder del Espíritu Santo, a pesar de que estamos cumpliendo lo que debemos hacer, hay momentos en los que tenemos que parar. Porque todo esto que hemos leído, esto de que no me afecte lo que me digan mi familia, que no me afecte lo que puedan decir los que me rechazan, que no, todo eso, el dolor, las palabras las borra el viento, no. Las palabras quedan clavadas. Las palabras se quedan ahí. Y uno necesita tomarse un descanso a pesar de haber tenido un ministerio exitoso. Cuánto más cuando uno está frustrado y amargado y triste porque no ve los resultados que a él le apetecería ver. Con un ministerio exitoso vamos a un lugar desierto, descansad. Y quiero resaltar que el que dice esto no son los apóstoles, no son los discípulos, Señor, estamos cansados, sino que es el Señor el que se lo dice a sus discípulos. Descansad. Y esta es una costumbre que él tenía y que vemos aquí también. Él se va a un lugar aparte y ora, y se toma su tiempo de soledad y de tranquilidad. De este tramo me gustaría resaltar lo siguiente. Hay una situación problemática, un problema que hay que solucionar. Hay mucha gente que los ha seguido, están escuchando, pero 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, allí pues tenían hambre, porque estaba pasando el día, estaban allí pendientes, tenían hambre. ¿Y cómo les damos de comer? Y el Señor Jesús, el versículo que hemos leído al principio, dadles vosotros. Y el Señor, aunque está con nosotros y nos da de su Espíritu, pone en nosotros la responsabilidad de actuar y de vivir conforme a lo que es su voluntad. Y es nuestra obligación, porque Él nos la está dando, es nuestra responsabilidad delante de Él, darles nosotros de comer. Y aquellos hombres dicen, bueno, pues ¿cómo les damos de comer? ¿Cómo solucionamos el problema? Pues lo vamos a solucionar a nuestra manera. ¿Dónde está la tienda? A ver, la tienda a lo mejor está aquí, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Porque hace falta mucho dinero para dar de comer a esta gente. Y la pregunta del Señor Jesús es algo que para mí resuena. ¿Qué tenéis? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? No mires lo que no tienes. No mires lo que te falta. No mires tu incapacidad, no mires tu duda, no mires tu imposibilidad de palabra, no mires tus dificultades. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y con lo que tenían, que eran cinco panes y 2 peces, con lo que tenían, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo bendijo. Que no nos apresuremos a tomar decisiones para solucionar los problemas a nuestra manera, que seamos capaces de ver qué es lo que sí tenemos y que no nos apresuremos en dar lo que tenemos. Nos paramos y le decimos, Señor, esto es tuyo. Si tú quieres, úsalo para tu gloria y multiplícalo. No soy yo, no es mi capacidad, no es lo que yo tengo. Es lo que tú me das, lo que tú ofreces. Y dice que usando eso, comieron todos y se saciaron, y que aún sobraron 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5.000. Y los últimos versículos ya, dice a partir del 45, dice que enseguida, otra vez, pasamos a otra cosa. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Fíjense cómo el Señor está dejando a sus discípulos a que actúen sin estar en una dependencia directa con Él, sin que Él esté allí físicamente. Id vosotros, ustedes adelántense.
Entre tanto dice que él despedía a la multitud. Dice que después que los hubo despedido, ¿qué hizo él? Se fue al monte a orar. A su momento de intimidad, a su descanso. Dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces, bueno, pues los ve remar, ve que están luchando contra un viento que es de cara, están tratando de ir contra el viento, eso es durísimo, ante los vientos fuertes, y dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, estando oscuro, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, andando sobre el mar como si fuera cualquier cosa. Dice que viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, dice, y se turbaron. Pero él habló, tened ánimo, soy yo, no temáis. Dice que subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aun a pesar de que en nuestro día a día podamos ver la mano del Señor obrando y moviéndose con poder, vamos aprendiendo lecciones de forma progresiva. Nadie llega a final de curso el primer día. Nadie llega a aprobar la evaluación final el 15 de septiembre. Hay que pasar todo el curso. Y aún en este momento en el que ellos han visto muchas cosas, ellos mismos han experimentado liberar de demonios, sanar gente, predicar el Evangelio, ver gente que se arrepiente, aún en este momento después de ver la multiplicación de lo poco que tenían, dice que ellos no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esta es otra lección práctica que tenemos que aprender. Que tenemos que poner nuestro corazón siempre en modo blandito, en modo tierno, en modo receptivo. Porque si nos empeñamos en escuchar a los que nos rodean, si nos empeñamos en hacerles caso, si nos empeñamos en tomar la decisión de que somos nosotros quienes estamos predicando el Evangelio y nos rechazan, si asumimos que somos nosotros los que tenemos que resolver el problema con nuestros medios y no nos dejamos someter ante el poder, o no nos sometemos ante el poder del Señor Jesús, sabiendo que es Él quien obra, pues no habrá lugar para el crecimiento, para el desarrollo. Dice que terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret, allí arribaron a la orilla, que salieron de la barca y enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. La última parte o el último detalle que un servidor quiere mencionar en esta mañana. Tenemos momentos de subidón, de alegría, de gozo, de éxito. Tenemos momentos de derrota, de tristeza, de pena, de sufrimiento. A veces esos momentos se entremezclan. Estamos viendo el Evangelio de Marcos y dice que después de tomar un descanso, después de todas estas luchas, un descansito, volver otra vez a la travesía, enseguida. Y mis queridos hermanos, nuestra vida no hace parones. Nuestra vida no para. Siempre hay algo, lo hemos cantado, Samuel lo pidió, siempre hay algo que aparece de nuevo. Señor, pase lo que pase en mi camino, en el futuro, sorpréndeme. Sorpréndeme, que no haya fronteras, que yo no te ponga límite, que yo no te ponga obstáculos, que tú sigas desarrollándote en mi vida como discípulo tuyo, que yo pueda seguir aprendiendo no solo las lecciones teóricas, sino las lecciones prácticas para vivir conforme a tu voluntad, cumpliendo la responsabilidad que tú me has dado. Que el Señor nos ayude con su poder y con su gracia.